Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, sé que como vinieron de lejos, de Comalapa, de Chamula, pues están cansados. Pero duró poco la sesión. Así que les voy a robar unos minutitos para hablar de un tema que yo creo que no puede dejarse pasar sin una reflexión. Resulta que el sábado, leyendo El Cuarto Poder, digo la fuente para que no se piense que lo estoy inventando, me encontré con una declaración del padre Solalinde, Alejandro Solalinde, que me llamó muchísimo la atención porque tiene que ver con la institución, con el Estado mexicano. Dice el padre que pide perdón a los zetas porque son damnificados de la sociedad y las primeras víctimas de un gobierno, Carlitos, corrupto, capitalista, neoliberal, enfermizo y fallido. Dice el padre Solalinde. La declaración es delicada por quien lo dice y por lo que dice. Por quien lo dice porque se trata de un luchador social, a quien se le ha reconocido aquí en Chiapas su trabajo en auxilio de los migrantes. Aquí en Chiapas, donde nosotros, los legisladores, atendiendo las iniciativas del gobernador Sabines, hemos dado un marco jurídico para atender a todas las personas, pero también a los migrantes. Y aquí se le ha respetado al padre. Pero esta declaración que hace es, yo creo, de una gran insensibilidad. Yo esperaba que en estos días surgieran los medios de comunicación una rectificación del sacerdote. Estuve atento y no la encontré. Por eso decidí el día de hoy hacer esta reflexión. Porque se ataca al Estado mexicano. Se ataca a la institución presidencial. No al presidente Felipe Calderón en sí, sino a la institución presidencial y al Estado mexicano. Se dice que es un gobierno corrupto. Miren, yo creo que en todas las administraciones hay actos de corrupción. Es muy difícil que un presidente esté atento de las funciones de su gabinete, secretarios, directores generales y de la administración de más baja jerarquía. Es imposible. Por eso se crean contralorías para vigilar. Y sucede pues que seguramente hay actos de corrupción. Pero no pues se dice por eso que el Estado mexicano sea corrupto, que la institución presidencial sea corrupta. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo, lo digo con todo respeto, para el sacerdote, que hace una loable labor en favor de los migrantes. Estamos de acuerdo, se le reconoce, y dicho aquí por la institución ejecutiva del Estado de Chiapas. Pero lo que dice es muy grave. Todavía dice más. Bueno, que acuse al Estado de ser capitalista, pues eso pues tiene razón, es un Estado capitalista. Que también lo acuse de neoliberal, pues lo podemos discutir si eso no es. Pero sí sigue lineamientos liberales en cuanto a la política social y a la política económica. Eso está bien. Pero un Estado enfermizo, ¿coinciden ustedes, compañeras y compañeros, que sea el mexicano un Estado enfermizo?
y todavía más un Estado fallido. Yo recuerdo que hace unos años, en finales de 2008 o principios del 2009, se habló de que el mexicano era un Estado fallido. Se habló y se estuvo hablando en los medios de comunicación por periodistas, intelectuales, analistas del tema, porque las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos dieron a conocer un informe donde decían que no era fallido el Estado, sino que en México había una situación que podía llevar al colapso del Estado mexicano y que eso perjudicaría los intereses de los Estados Unidos. Y a partir de allí se empezó a hablar del Estado fallido, de si el mexicano es un Estado fallido o no. Pero, bueno, fue un debate. Yo no estoy de acuerdo que sea el nuestro un Estado fallido, porque un Estado fallido es aquel en que el gobierno no tiene control en alguna parte de su territorio. Generalmente a los Estados fallidos se le conoce así cuando solamente tienen algún control en la capital de su país. Pero aquí no es el caso. El presidente de México llega a todas partes del país. No acaba de estar, pues, ¿dónde estuvo? ¿En Comalapa o en Chamula? Fue el presidente. ¿Qué le pasó al presidente? Pues nada. Ahí llegó a gobernar, junto con el gobernador Sabines, a tomar decisiones. Pues no es el mexicano un Estado fallido. Se decía que el Estado mexicano con el gobierno de Felipe Calderón estaba perdiendo la posibilidad de darle a los mexicanos seguridad personal y económica. Y yo no creo que sea eso. Afortunadamente, tenemos un Estado que desde atrás, gobiernos atrás, Carlitos, han ido construyendo instituciones que son fuertes, son sólidas. No se ha construido desde el 2000 para acá. Han habido gobiernos frívolos, los hay en todas partes del mundo. Pero en México, afortunadamente, no solamente hacen política los presidentes del país, hacemos política todos. Las organizaciones sociales, hace política el padre Solalinde. Y gracias al conjunto social y a nuestras instituciones, tenemos un Estado que es fuerte. Ya traía a cuento aquí, Carlitos, que pues hay solidez en la economía, y yo lo creo. Podemos discutir ese tema, pero no es el caso ahorita. El caso es que no podemos dejar pasar en un foro como este, que es donde deben de discutirse la mayoría de las ideas, un tema como eso. Yo creo, y podemos coincidir todos, compañeras y compañeros, que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Porque tampoco estoy de acuerdo con el padre que diga que le va a pedir perdón a los zetas. Imagínense ustedes, es una gran contradicción. Mientras ayuda y auxilia a los migrantes, le pide perdón a los zetas, que son los victimarios de los migrantes. No, es una terrible contradicción. Y tampoco se puede considerar que sean las víctimas de la sociedad y las primeras víctimas del Estado. No estoy de acuerdo. O sea, entonces vamos a pedirle también perdón a la familia, al Chapo Guzmán. No estamos de acuerdo con eso. Yo creo que debemos hacer todos una reflexión, todos, sobre todo aquellos que de algún modo tenemos que ver con el impacto público, social,
los diputados, los funcionarios de los partidos políticos, también los representantes de las organizaciones. Todos deben ser responsables. Imagínense ustedes que si fuera cierto lo que dice el padre, pues entonces ¿en qué país viviríamos? Ya nos hubiéramos ido todos intentaríamos salir de México. Y no, al contrario, vienen acá. Insisto, hay propuestas loables del padre. Ahora está sugiriendo que se haga una reforma de la ley migratoria. Y aquí hablamos de ella. Y esta reforma que tenía unos 54 años que no se hacía, se hizo en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, con el consenso de todas las fracciones. Con el consenso de todas las fracciones. Se aplaudió cuando el presidente la promulgó, porque se mejoraron las instituciones. Se da una mejor atención a los migrantes ahora, ya no se les considera delincuentes. ¿Qué quiere entonces? O sea, está proponiendo, según leía, que haya una ruta, yo creo vigilada por el gobierno, para asegurar que no sean objeto los migrantes de secuestros o de alguna vejación, y que tengan una visa temporal. A lo mejor eso se puede discutir, pero no es el caso para meterlo en la ley. No. Eso lo puede disponer la institución encargada, el instituto. Pero está en contra también de eso, que desaparezca, dice. Entonces, ¿qué autoridad se va a hacer cargo, pues? Yo no sé si eso lastime, no estoy en contra del padre, de su labor, qué bueno, es loable. Yo lo reconozco en lo personal. Y también estoy convencido de que aquí se ha hecho, y lo ha hecho el propio gobernador, y lo hacen los partidos políticos a través de sus representantes en las cámaras. Ahí ha estado el padre Solalinde. Ahí estuvo cuando se aprobó, por ejemplo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Es una gran reforma. Pudimos coincidir todos los partidos políticos ahí. Y coincidimos con el presidente, y el presidente coincidió con los representantes. Entonces, por eso decía yo que no podemos dejar pasar este tipo de cuestiones. Yo creo que al padre le corresponde, pero eso ya será su conciencia, hacer una rectificación al respecto. Porque ha recibido, sí, atención de las instituciones. Hay una respuesta, y esa respuesta fue, aquí en Chiapas, las reformas que nosotros hicimos a la Constitución y a las leyes correspondientes aquí. No a la ley de migración, porque es una ley federal. Pero en el ámbito federal sí se reformaron también la ley y la Constitución. Entonces sí ha tenido atención, sí ha habido. Y no se puede entonces juzgar al Estado como seguramente yo creo que fue un desliz del padre de esa manera. Porque no es el mexicano. Así lo digo yo, un Estado corrupto, ni un Estado enfermizo, ni un Estado fallido. Están sus estructuras debidamente institucionalizadas. Ya me pasé. Bueno, dije que un ratito les iba a robar y ya les robé 15 minutos, caray. Pero ya termino. No es pues, decía yo, ya hasta me olvidé, presidente. Un Estado ni corrupto, ni fallido, ni enfermizo. No lo es el mexicano ese, ¿eh? No digo que sea el mejor, pero es un Estado del que no podemos avergonzarnos, que nadie, ningún mexicano se puede avergonzar. Es un Estado construido con la sangre de muchos connacionales y con el talento de los hijos de México.
Entre ellos, todos los del PRI, los del PAN, los del PRD, los de Convergencia, que ahora ya se llaman distintos. ¿Cómo es? Movimiento Ciudadano, ¿verdad, Lupita? El PT, todos hemos aportado, todos hemos aportado para que tengamos un buen Estado que se reconozca internacionalmente. Y tenemos una fama, un prestigio internacional que ya muchos otros estados lo quisieran. Y no voy a decir yo una exageración aquí. Compañero diputado, le recuerdo que de acuerdo al tiempo señalado en el artículo 123 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los 15 minutos que le corresponden en uso de la palabra se han agotado, por lo que solicito a usted concluir su participación. Es usted muy amable, presidente. Ya concluí. A ver, Estados Unidos del Norte envidia el prestigio del Estado mexicano. Solamente eso digo, y ojalá, compañeros, reflexionen sobre este tema, háganlo, vale la pena. No se puede dejar pasar, porque están con esas opiniones poniendo el prestigio y la imagen de México en duda. Y no le conviene eso a nadie, mucho menos a los mexicanos todos.